buenos días a todos nuestros oyentes. El día de hoy estamos con los amigos del programa La Concordia y mi nombre es Alejandro Henao, soy abogado, tengo un canal que se llama Política para Todos y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, seguramente muchos de ustedes la han oído en las redes, se llama Jerome, es una líder estudiantil que nos tiene a todos hablando de pensiones. Algo que, por ejemplo, en mi generación pasó desapercibido y no hablábamos casi de este tema, salvo algunos que estudiamos en la carrera de Derecho, clases de Seguridad Social. Este tema se ha vuelto un tema de conversación de todos los colombianos y por eso el día de hoy le damos la bienvenida a Jerome y la idea es hablar un poco de reforma pensional, la que está impulsando Petro, lo que está pasando en la Corte Constitucional, el enfrentamiento entre el Ejecutivo y la rama judicial. Así que le damos la bienvenida a Jerome. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Alejandro, no, muchas gracias a ti y a ustedes por la invitación. Muy feliz de estar aquí. Ojalá que bueno, que las personas que estén viendo esto y tengan dudas de la reforma pensional, ojalá ya después de este programa queden sin dudas. Bueno, empecemos entonces a hablar de la reforma pensional de Petro. Solo contexto, se aprobó el año pasado, se presentaron unas demandas de inconstitucionalidad que está estudiando la Corte Constitucional, pero sería muy bueno que nos explicaras cuáles son los cambios que se dio. Hoy en día, cómo funciona el sistema, existe Colpensiones, uno puede ahorrar en el sistema público o en fondo privado. Pero ahora la nueva reforma habla de unos pilares, el pilar contributivo, semicontributivo y el solidario. Entonces sería bueno que nos contaras en qué cambió el sistema, por qué ha sido tan polémico este pilar solidario que defiende el gobierno y qué está pasando con el semicontributivo donde al parecer las personas a veces lo que querían eran que le devolvieran sus ahorros, pero eso ya no va a pasar. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, esta reforma, tal como tú lo dices, es una reforma que habla de pilares, donde la gente dice, oiga, ¿qué es eso de pilares? Yo digo, es como grupos, segmentos en los que entran diferentes personas. Entonces, si usted está en un pilar, no está en el otro, en algunos. Entonces, por ejemplo, en el sistema actual de la ley 100, uno tenía la libertad de elección, tal como lo decías tú, Alejandro, de escoger en dónde quería cotizar. Entonces, había personas que decían, oiga, yo prefiero cotizar en un fondo de pensiones, entonces se afiliaban en un fondo de pensiones, y hay otros que decían, no, yo prefiero cotizar en Colpensiones y cotizaban en Colpensiones sin ningún problema. Tenían la libertad de elección. Ahora con la reforma pensional el gobierno Petro dice, no, usted ya no va a tener esa libertad de elección y nos van a mandar a todos obligatoriamente, forzosamente, a Colpensiones. Entonces, ¿cómo va a funcionar Colpensiones? Esto de lo que estamos hablando es el pilar contributivo, que es al que vamos a entrar todas las personas que contribuimos al sistema, es decir, los que estamos afiliados, pues mes a mes pagamos nuestra afiliación a seguridad social. Lo que sucede allí es que si usted, por ejemplo, está cotizando en protección en este momento, cuando entre a regir la reforma pensional, porque esto es importante decirlo, la reforma pensional aún no ha entrado a regir, estamos esperando lo que suceda en la Corte Constitucional, pero en caso tal de que entre a regir la reforma, usted ya no va a cotizar en protección, sino que le va a tocar empezar a cotizar de forma obligatoria en Colpensiones. Pero ¿hasta cuánto dinero? Hasta 2,3 salarios mínimos. Es decir, 4 millones de pesos de hoy, del 2025. Si usted gana 4 millones de pesos o menos, de ahora en adelante le va a tocar cotizar la totalidad de su dinero en Colpensiones. Pero si uno dice, oiga, yo estaba en protección y tenía más plata que esos 4 millones, qué sé yo, tengo un sueldo de 6 millones, ¿qué va a pasar con eso excedente, ese que está por encima del 2,3 salarios mínimos? Eso le toca cotizarlo también de forma obligatoria en un fondo de pensiones. Entonces, si estaba en protección, pues en protección, o en el fondo en el que estuviese. Y si no estaba ninguno y no escogió la ACAI, que así es como se va a llamar, ACAI, pues no importa porque igual el gobierno lo va a poner de forma aleatoria en alguna. Pero eso es para qué? Para que le administren el excedente, lo que está por encima de los 4 millones de pesos. El problema con esto, el problema principal, es que, digamos, por ejemplo, nosotros tenemos un movimiento que se llama No con mi ahorro, en el que hablamos de pensiones y en oposición a la reforma pensional, y lo principal que decimos es, el gobierno no es nadie para decirte a ti qué hacer con tu dinero. Si tú lo quieres ahorrar en un fondo privado o lo quieres meter a Colpensiones, es tu decisión, no debería ser una decisión del gobierno. Y bueno, ese es el pilar contributivo. Ya hablando más sobre los otros pilares, hay un pilar que es muy famoso, que el gobierno habla todo el tiempo de ese pilar, es el famosísimo pilar solidario.
en el que dicen que gracias a la reforma pensional le entregarán un bono a los abuelos que nunca cotizaron o trabajaron de manera formal, les van a entregar un bono de 230.000 pesos. Uno dice, oiga, qué chévere que le vayan a entregar un bono pues a las personas, que seguramente les va a servir, etcétera. El problema es de dónde van a salir esos recursos. Dice Jaime Duzán, el presidente de Colpensiones, lo dijo hace muy poquito, que va a salir del ahorro pensional. Eso es justamente la lucha que hemos dado en No Con Mi Ahorro todos estos años y que no nos han creído, pero ya Jaime Duzán lo confirmó. Ese pilar solidario, ese subsidio se va a pagar con las cotizaciones de ustedes, con las cotizaciones mías. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nuestra plata entra a Colpensiones, hay que tener en cuenta que Colpensiones funciona como un sistema piramidal, en donde la plata que entra no se ahorra, no se invierte, sino que se redistribuye, se gasta inmediatamente. Alguna vez escuché un abogado alguna vez dijo que Colpensiones funciona como un asado, que decía, la carne al asador y de una vez se come. Así funciona Colpensiones, al asado lo comido. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Que la plata que usted empieza a cotizar en Colpensiones de forma obligatoria se va a ir para pagar, entre otras cosas, las pensiones de Colpensiones actuales y ese bono del pilar solidario, o sea, para subsidiar con su ahorro pensional. Y para finalizar, digamos, el pilar que digo yo es el peor pilar de todos, es el pilar semicontributivo, que es el pilar del que nosotros le hemos puesto casi que todo el esfuerzo y todo el trabajo por intentar desmontarlo. Este pilar semicontributivo está dirigido para la gran mayoría de colombianos, para las personas que aún cotizando a pensión, cuando lleguen a la edad de pensión, no van a llegar a las semanas. Esos, todos conocemos ese tipo de personas. En realidad son el 80% de los afiliados de los fondos de pensiones. O sea, son un montón de personas que con la ley 100 tenían la opción, que me parece una opción maravillosa, de tener, tal como lo decías tú, Alejandro, la devolución de sus saldos, que les devolvieran su plata completa, su ahorro más los rendimientos que había ganado su ahorro durante todos los años que estuvo en el fondo de pensiones. Ahora eso con la reforma pensional se elimina. Si usted tenía la esperanza de tener su devolución de saldos, gracias a la reforma pensional de Petro ya no la va a tener. Y ahora le van a dar en cambio algo que ellos osan llamar renta vitalicia, que en realidad es una chichigua vitalicia. Nosotros le enviamos un derecho de petición al Ministerio de Hacienda en el que nos dijo que esas rentas vitalicias empiezan en 82.000 pesos para las personas que hayan cotizado sobre un salario mínimo, la gran mayoría de colombianos, y en el mejor de los casos de 999 semanas será de 280.000 pesos. O sea, imagínense trabajar 18 años de su vida para que el gobierno le entregue una mensualidad, una renta lo llaman, una chichigua de 280.000 pesos. Pues es un robo. Pero no solamente es eso, sino que ese pilar semicontributivo, además de que no te entrega tu plata y que te la entrega, digamos, en chichiguas, no es heredable. El día en el que tú fallezcas después de estar recibiendo tu chichigua y evidentemente la totalidad de tu ahorro no te ha sido entregada, ¿qué va a pasar con esa plata? Le preguntamos en otro derecho de petición al Ministerio del Trabajo y nos contestó que ese dinero se lo queda al Estado y se va al Fondo de Solidaridad Pensional. O sea, no contentos con robar los que en vida, también los roban en muerte, porque no permiten que esa plata se herede a sus esposos, a sus hijos, etcétera. Ese es el pilar más preocupante, Alejandro, y el que yo creo que más deberíamos ponerle cuidado. Bueno, te voy a hacer varias preguntas sobre cada pilar, pero empecemos por este semicontributivo. En la discusión yo he visto que se han presentado diferentes tablas y una es la que tú mencionas, que se le pagaría entre 80.000 a 230.000 pesos el que cotizó de 300 a 1.000 semanas. Pero yo he visto otras tablas donde decían que podría llegar hasta 900.000 pesos e incluso la ley menciona que en ese semicontributivo se podría pagar hasta el 80% de un salario mínimo. ¿Por qué no hay claridad? ¿Por qué no hay claridad y tú, por qué es lo que está pasando? Porque a mí creo que este tema sí requiere mucha claridad para el ciudadano porque no es lo mismo que uno le den 80.000 pesos a que le den 500.000 o incluso 800.000. ¿Qué opinas de este tema? Bueno, hay varias cosas, ya voy a responder la pregunta, pero lo primero que debo decir aquí, y es que por más que uno le entregue 900.000 pesos es injusto, porque tú con un saldo, por ejemplo, yo cuento el caso de mi papá que tuvo 400 semanas, cotizó solo 400 semanas y le devolvieron, estaba en Colfondos cuando cumplió la edad pensional, le devolvieron 113 millones, cotizó siempre con un mínimo. Para mi papá, ¿qué hubiera sido mejor? ¿Tener los 113 millones en mano o una mensualidad? En este caso, pues de la tabla, que ya respondo su pregunta de la tabla, una mensualidad de 110.000 pesos. 113 millones o 110.000 pesos. Y digámoslo en el mejor de los casos, que es el 80%.
que igual no aplica y ya les cuento por qué. Pero, ¿qué hubiera sido mejor para mi papá? ¿Los 113 millones que tuvo como saldo o 800.000 pesos al mes? Es evidente que lo mejor para el afiliado es tener la totalidad de su ahorro de inmediato, porque es que es su dinero y el Estado no debería disponer de cómo se lo va a entregar. O sea, hay gente como mi papá que, por ejemplo, pagó el primer semestre de mi universidad con eso y lo invirtió y lleva 4 años viviendo de ese dinero. Hay otras personas que tienen el sueño de, oiga, con esta plata me compro el carrito que estoy pensando, me compro el taxi, monto el negocio. Con la plata completa, con una mensualidad, por más alta que sea, igual no lo van a poder hacer. Pero en todo caso, en la ley 100, esas personas ya tenían la opción de elegir si querían la mensualidad por medio de los BEPS, beneficios económicos periódicos, o la totalidad de su devolución de saldos. Elegir, eso es lo más importante, que sea el afiliado el que pueda elegir. Y ahora sí, respondiendo a la pregunta de las tablas, pues Alejandro, justamente nosotros, esta ha sido la lucha de los 3 años que llevamos luchando, no con mi ahorro, el tema de esa tabla, porque para hacer un recuento histórico de todo lo que pasó. Cuando presentaron el proyecto en segundo debate en la Cámara de Representantes, en el Senado, mentiras, cuando lo presentaron en segundo debate, pusieron un texto larguísimo en el que incluían, entre otras cosas, una tablita que es una tabla de cálculos hechos por la Universidad Nacional, pero la incluía el proyecto del gobierno, que decía que las rentas empezaban en 72.000 y en el mejor de los casos eran de 230.000. Pues como eso estaba en la exposición de motivos del proyecto del gobierno, nosotros la empezamos a utilizar. Entonces, inmediatamente cuando se dieron cuenta de eso, empezaron a decir que era falso. La tabla nunca la creamos nosotros, era una tabla de la Universidad Nacional. Dijimos, listo, entonces muéstrenos cuál es la tabla. Luego pasó el tiempo y mientras yo escribía un derecho de petición, le escribía un derecho de petición al Ministerio de Hacienda, que evidentemente no contestó y me tocó tutelarlos para que me lo contestaran. Mientras eso pasaba, en el Congreso, congresistas como Katy Juminado o María del Mar Pizarro empezaron a mostrar una tabla, que es de la que tú hablas seguramente, en la que hay rentas de 800.000 pesos, 900.000 pesos, que una persona con 300 semanas supuestamente va a tener 400.000 pesos, o sea, unas tablas altísimas y la fuente era, ni idea, nadie sabe cuál es la fuente de eso, pero la empezaron a presentar en el Congreso. Y luego a nosotros nos responde el derecho de petición del Ministerio de Hacienda. Tengo esa respuesta en mis redes sociales, la he subido 900.000 Sí, veces porque necesito hemos que la visto gente la la vea. tabla, hemos visto la tabla. Total, necesito que la gente la vea para que vea que es que yo no me inventé la tabla ni mis compañeros, sino que fue una respuesta a un derecho de petición. ¿Y cuál es el caso que nosotros le preguntamos? O sea, obviamente hay que hacer un supuesto fáctico en el que nosotros le dijimos al Ministerio de Hacienda, quiero que me haga una tabla de renta vitalicia para una persona que durante toda su vida laboral haya cotizado un salario mínimo. Ya. Perfecto, pero entonces, en resumen, para que los ciudadanos entiendan, si usted tiene entre 300 y 900 semanas y no se va a lograr pensionar, cumplió 65 años si es hombre o mujer, 60, ya no va a poder pedir esa devolución, sino que el Estado se queda con eso y a cambio lo que le va a dar es un subsidio que supuestamente es de 80.000 pesos a 230.000. Pero entonces ahí viene mi segunda pregunta. ¿Por qué el que ahorró en el pilar semicontributivo, que tiene un ahorro, va a recibir igual o menos de los que van a recibir en el pilar solidario, que en teoría son 230.000 pesos? No se entiende cuál es el criterio de equidad y de igualdad del sistema. ¿Tú nos podrías explicar? No tiene ningún criterio. Eso ha sido una de nuestras principales críticas. No tiene sentido que quien no cotizó nunca reciba, porque sí, 230.000 pesos y que quien cotizó 18 años de su vida, 999 semanas, reciba 280.000 pesos. No tiene ningún sentido. Yo creo que cuando estaban, es que lo más chistoso de todo es que cuando los defensores de la reforma intentan defender la reforma, nunca hablan de este pilar semicontributivo, porque es que no tiene forma de defenderlo. Ellos saben que les quedó mal planteado, ellos saben que en realidad el pilar no tiene pies ni cabezas, porque tal como lo dices tú, es incomprensible que sea un monto muy similar al del pilar solidario, que es en realidad solo un subsidio, y en cambio esta gente sí ahorró durante toda su vida. Entonces, pues nada, no tiene ningún sentido. Y otra pregunta sobre ese sistema solidario. Desde el gobierno Duque y antes existe un programa que se llama Adultos Mayores, en el que en general a la población que está en extrema pobreza y son adultos mayores reciben 80.000 pesos. Entiendo que en Bogotá se hizo un esfuerzo para darle el doble. Este sistema
lo que entiendo es que cuesta anualmente 8 billones y en teoría se paga del presupuesto general de la nación y de un fondo que existe en, digamos, en el sistema pensional, en el cual contribuyen incluso quienes ganan más de 10 salarios mínimos mensuales vigentes de pensión en adelante. Pagan una contribución digamos, a ese fondo y a ese sistema de solidaridad. Pero mi pregunta entonces es, ¿tú crees que esto se debe financiar es por vía presupuesto general de la nación o tú por qué afirmas que se va a hacer un traslado de los ahorros del sistema de Colpensiones para pagar ese régimen de subsidio? Porque es que, pues en teoría, no debería destinarse a pagar subsidios, porque esto es un subsidio, la plata que es del ahorro pensional, y en la Constitución incluso el artículo 48 habla que los ahorros pensionales solo se pueden destinar al tema pensional, pero acá se iría a una especie de subsidio. Entonces la pregunta es, ¿ese régimen solidario, que es más un subsidio, hace parte del sistema y cómo se financiaría? Es que no hay claridad y hay un déficit de casi 6 billones anuales. Total. De hecho, la razón por la que metieron este subsidio dentro de la reforma pensional, porque es que este subsidio podía salir por decreto, como Colombia Mayor, o sea, podía una firma del presidente basta para que ese subsidio se dé, y de hecho el presidente ya hizo este subsidio para los adultos mayores de 80 años. Ahora es que lo está usando como excusa, como caballo de Troya con la reforma pensional para que lo aprueben. Pero el hecho de que él haya metido el pilar solidario dentro de la reforma pensional lo hace justamente para blindarse de ese artículo 48 de la Constitución, para decir que es que con el dinero del ahorro pensional, ellos no les gusta decirlo así, sino que les gusta decir con el dinero de las pensiones, pero es su dinero y mi dinero, con nuestro dinero, pues van a pagar algo que está dentro del sistema de pensiones. Esa es la estrategia que ellos lo hacen para blindarse jurídicamente. Ahora, lo que hay que decir es que, tal como tú lo dices, este subsidio, es decir, el bono pensional del pilar solidario, nos cuesta, según dice el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y el Ministerio de Hacienda, 8 billones anuales. 8 billones. Eso es un montón de plata y lo debe pagar específicamente el Departamento de Prosperidad Social, que no solamente paga el pilar solidario, sino que también paga renta joven, devolución de IVA, otros subsidios. ¿Cuál es el problema? Este año, no sé si vieron la noticia de que a inicios de año, cuando Gustavo Bolívar aún era el director de Prosperidad Social, el presidente Gustavo Petro le cortó el presupuesto a la mitad y le dejó menos de 4 billones de presupuesto total para todos los subsidios. O sea, imagínense, 4 billones para pagar todos los subsidios, renta joven, devolución de IVA, adulto mayor, y ahora súmele la obligación que tiene para pagar el pilar solidario. No hay plata en ningún lugar. Y como evidentemente sabemos que no hay plata y estamos en un déficit fiscal, pues entonces aparecieron las llaves y el presidente Jaime Duzán, que es el presidente de Colpensiones, dijo hace 2 semanas en un foro que estuvo que el dinero que ellos requerían de los fondos de pensiones, el dinero que van a tomar de nuestro ahorro pensional, iba a servir, entre otras cosas, para alivianar, dice él, para mermar las cargas del gobierno, por ejemplo, para pagar el pilar solidario. ¿Eso qué significa? Que con nuestro dinero lo van a tener al alcance de ellos, obviamente, como dinero corriente de Colpensiones, y que con esa plata pues la van a destinar, entre otras cosas, para financiar ese subsidio. Y uno nuevamente dice, qué chévere que den un subsidio, maravilloso, pero ¿en qué época estamos? Estamos en época electoral. Es muy inteligente entregar un subsidio, además con plata ajena, con plata que es nuestra, no con plata del gobierno, en época electoral. Eso le va a, seguramente, si lo llega a entregar, le va a beneficiar mucho al presidente, y por eso Petro es tanto que está pidiendo que la reforma pensional se apruebe justamente para entregar ese subsidio. O sea, mejor dicho, todo tiene un trasfondo. Y sobre ese tema que tú mencionas, y estoy de acuerdo que pues sería nefasto que se tomaran la plata de las pensiones de quien ha ahorrado para pagar estos subsidios, el gobierno anunció que quiere una especie de nacionalizar o traer la plata de los fondos de pensiones que están invertidas en el exterior y obligarlas a que inviertan en Colombia. Y al parecer lo que quiere hacer el gobierno con ese supuesto decreto que va a sacar próximamente es que le compren TES y deuda al gobierno. Esto sería entonces la forma de que financie ese programa solidario en época electoral. ¿Tú crees que van para allá? ¿Eso es lo que quieren hacer? ¿Traer esos fondos y que lo terminen invirtiendo en TES, deuda colombiana, y que así financien ese programa?
Sí, entre otras cosas, hay que hacer una claridad, digamos, para las personas que lo están viendo, y es que son dos cosas diferentes, la reforma pensional a este decreto. Correcto. Entonces, así la Corte Constitucional tumbe la reforma pensional, el presidente puede sacar este decreto, es un decreto que nosotros vamos a demandar, no ha salido el borrador, pero tenemos ya algunas cosas claras que tiene el decreto que, pues, perjudican mucho a los afiliados, como por ejemplo, tal como lo dices tú, el hecho de que obliguen a los fondos de pensiones a invertir en Colombia, como nuestro mercado local es tan pequeño y los activos de los fondos son tantos, 470 billones, pues lo que va a significar es que la gran mayoría de nuestro ahorro pensional se va a ir para comprar TES, para financiar la deuda pública. O sea que los fondos de pensiones no tendrán más alternativa que, entre comillas, prestarle nuestro ahorro pensional al gobierno. Y aquí uno dice, bueno, pero ¿qué tiene de malo si es que los fondos siempre han comprado TES? Me decían ayer. Yo decía, claro, porque los fondos han podido, los fondos y quien compre TES ha podido negociar con el gobierno tasas de interés altas a la compra de esta deuda. Entonces, por ejemplo, del 12%, del 11%, que significan retornos buenos. El problema aquí es que imagínense, si los fondos no tienen otra alternativa, invertir en TES, si ya invirtieron en todo el mercado local y aún les sobra plata, porque eso es lo que va a suceder con el mercado local tan pequeño que tenemos, si aún así les sobra plata, les toca comprar de forma obligatoria TES, pues ya no va a haber negociación de las tasas de interés que vayan a tener. Entonces seguramente el gobierno va a vender esos TES a los fondos de pensiones, o sea, a nuestro ahorro pensional, con unas tasas de interés muy bajas. ¿Y eso en qué se va a traducir? En que el dinero que nosotros tenemos en nuestros fondos de pensiones, suponiendo que la reforma pensional no se aprueba, es decir, que se cae, igual esa plata va a disminuir. ¿Por culpa de quién? ¿De los fondos? No, por culpa de que el gobierno los está obligando a invertir en deuda pública con un retorno bajísimo. Entonces, si hoy la gran mayoría de personas obtienen sus devoluciones de saldos altas gracias a los rendimientos financieros, pues esos rendimientos financieros se van a desvanecer y ahí sí que se van a convertir, tal como esta renta vitalicia de la reforma pensional, en una chichigua. O sea, los que terminamos perjudicados a la larga somos nosotros los afiliados. Y con esa plata, ¿qué van a hacer? Pues le sirve como flujo al gobierno para financiar no solamente el pilar solidario, sino seguramente un montón de cosas más que tengan que financiar ahorita en campaña, en época electoral, cuántas cosas se les ocurra financiar. Y lo más triste de todo, lo más doloroso de todo, es que la van a financiar a costa nuestra, a costa del ahorro de 19 millones de personas que estamos en los fondos de pensiones. Pero entonces, como conclusión, ese decreto, que no es la reforma pensional, lo que va a hacer entonces es que si yo estoy ahorrando en un fondo privado, pues ese fondo ya no me va a rentar muchísimo más por inversiones en el exterior que renten más, sino que puede reducirse la rentabilidad para financiar al gobierno. Pero además, toda esta plata que entra, pues seguramente genera inflación y el dólar también se podría ver afectado. Así que, pues es alarmante ese decreto que quiere sacar el gobierno. Pero pasemos entonces al pilar solidario. Un poco la esencia de ese pilar, lo que entiendo entonces es que todo el mundo va, digamos, a pagar a Colpensiones, a cotizar entre 1 y 2.3 salarios mínimos mensuales vigentes, lo que pues entiendo que la filosofía es que todos los colombianos tengan más, pues tengan acceso a la pensión, que se amplíe la cantidad de pensionados, pero al mismo tiempo tengo otra pregunta. Tú nos explicabas que quien ganaba más de 2.3 salarios mínimos, entonces tenía que cotizar en el ACAI, en estos fondos privados con nuevo nombre, pero lo que entiendo es que en la práctica, si yo hoy en día, por ejemplo, me pensiono en Colpensiones, no sé, tengo una pensión de 10 millones, con el nuevo sistema, si quisiera tener una pensión igual, no la voy a tener porque este sistema lo que hace es que me pensiona con menos recursos porque el subsidio que antes daba el Estado se reduce y es menor. Y incluso he oído que el senador Jorge Enrique Robledo dice que esto le pega a las clases medias y a los jóvenes porque si antes se ganaban una pensión de 10 millones, hoy se les va a reducir en 1.300.000 pesos. Este nuevo sistema lo que hace es eliminar esos subsidios y reducir las pensiones de las clases medias y bajas. ¿Tú qué opinas de este análisis que han mencionado? No, es un análisis correcto porque tal como tú lo dices, Colpensiones hoy pensiona alto, digamos, todo el mundo dice, pásese a Colpensiones. Uno siempre escucha decir, no, trasládese, trasládese, porque Colpensiones ofrece mesadas más altas, eso es cierto. Ahora, hay que ver por qué las ofrece,
¿Por qué ofrece mesadas más altas? Por una razón, porque la subsidia. Este es un gran problema que tiene la Ley 100 y es que las pensiones más altas en Colpensiones, a mayor cotización, mayor subsidio te entregan. Entonces, por eso es que se habla de las megapensiones que están hoy en Colpensiones. Y son personas que se pensionan, no para hablar de la mesada de 10 millones, hablamos de una mesada de alguien que tenga una mesada de 25 millones de pesos. Una persona que seguramente todo lo que cotizó durante su vida no alcanza para cubrir la pensión que tendrá durante todos los años que viva después de pensionado. ¿Y eso sucede por qué razón? Por la única razón por la que Colpensiones subsidia y subsidia y subsidia las pensiones. Y eso hoy tiene un déficit a Colpensiones. Hoy, con Ley 100, ya Colpensiones le solicitó 20 billones al presupuesto en 2024, que fue un 30% más de lo que le solicitó en 2023. O sea, hoy Colpensiones ya está ahorcado. Hoy esa pirámide que es Colpensiones ya se está invirtiendo, además por la natalidad y demás, pero sobre todo por estas cargas. Como todos sabemos esa realidad, el gobierno dijo, oiga, la solución para esto va a ser recortar las megapensiones, entonces hacer que la gente cotice muy poquita plata, entre comillas, en Colpensiones y el resto en los fondos de pensiones. Esa no era la solución, había otras soluciones, pero a la larga lo que implica esa solución que da el gobierno es que en efecto las mesadas se vayan a ver mucho menores. ¿Por qué? Porque si antes usted cotizaba, para poner el ejemplo de alguien que cotice 10 salarios mínimos, si entonces usted cotizaba esos 10 salarios mínimos en Colpensiones, tenía la ilusión entonces pues, de pensionarse con 7 salarios mínimos, por ejemplo, si así lo hacía. Pues ahora lo que va a suceder es que ya no va a poder cotizar esos 10 salarios mínimos en Colpensiones, sino que va a cotizar solamente 2,3 salarios mínimos en Colpensiones y el resto, toda esa gran cantidad de dinero, en un fondo privado de pensiones, que el fondo le va a rentar la plata, le va a generar rendimientos. Bueno, si pasa este decreto del presidente a la vez, pues ya no le va a generar rendimientos, en fin, pero en todo caso, lo que le puede generar el fondo a raíz de inversiones y todo lo demás va a ser siempre menor al subsidio que ya tenía con asfixio, digamos, asfixiado al sistema y a Colpensiones. Entonces, obviamente que la mesada se va a reducir un montón con la reforma pensional, pero un montón es un montón. O sea, yo he visto análisis de gente que dice que alguien que cotizaba 10 salarios mínimos en Colpensiones y que aspiraba a pensionarse con 7 salarios mínimos, se va a pensionar con 3 salarios mínimos. O sea, digamos, es una reducción del 50%, incluso más, en las cosas que yo he visto de los análisis. O sea, en realidad la mesada sí se va muy afectada. Tengo dos preguntas sobre esto que tú mencionas entonces, pero la solución entonces al sistema pensional colombiano no era más bien subir la edad de pensión, quienes cotizaban de pronto que cotizaran más para, digamos, mitigar ese cambio en la pirámide que tú mencionas, y en tercer lugar, limitar ese subsidio y eliminar las megapensiones para que fuera un poco más equitativo y justo. No debería ser como ese camino y mantener, pues digamos, la dualidad del privado y el público y no un sistema de pilares. ¿Tú qué piensas de esas soluciones que Bueno, se por plantearon? ejemplo, esa solución sería mucho mejor a la reforma pensional, sería mucho mejor, pero igual no sería lo ideal. Voy a explicar por qué. Sería mucho mejor porque evidentemente yo sé que esto es muy impopular, pero es que Colombia es de los países en los que la edad de pensión es más baja. Es creo que el penúltimo país en la OECD. O sea, nuestra edad de pensión, nosotros trabajamos muchos años, no. Cuando uno va a mirar ahorita las reformas que están haciendo en España, Alemania, Italia, la edad de pensión allá ya está en 70. Y eso se debe a una sola razón, el cambio demográfico que tenemos. Uno, no están naciendo hijos y dos, estamos viviendo más. La esperanza de vida va en aumento. Y si vamos a vivir más años, pues significa que vamos a cobrar pensión más años, pues significa entonces que tenemos que cotizar más años para que sea equivalente lo que cotizamos con lo que cobramos a pensión cuando nos pensionamos. Por eso es la importancia de subir la de pensión, que por supuesto que hay que hacerlo. Pero además de eso, yo creo que esta medida, si bien serviría y es necesaria hacerla, sería a la larga, por ejemplo, para mi generación que tengo 19 años, pues sería un pañito de agua tibia, porque hay que arreglar el problema de raíz. O sea, no hay que mitigarlo con un pañito de agua tibia, sino el problema de raíz. Y el problema de raíz es que existe un régimen piramidal en Colombia, un régimen que funciona como una pirámide, que es Colpensiones, que es que todo el dinero que ingresa de las personas que estamos en la base, los trabajadores, se va directamente a pagarle a los de arriba, a los pensionados. O sea, toda nuestra cotización de los jóvenes va a pagarle a nuestros abuelos. Y uno dice, ¿cuál es el problema? Pues como lo acabamos de decir, que no estamos teniendo hijos, que estamos en la peor caída de natalidad de nuestra historia y así va a seguir la tendencia según lo indica el DANE.
lo que implica que cuando sea el momento de pensionarse de mi generación, esa pirámide demográfica y la pirámide de Colpensiones estén así, invertidas. Muy poca gente que aporte y muchos pensionados. Y de ahí de nada va a haber servido que la gente haya cotizado más en porcentaje o haya cotizado más en cantidad de años, porque igual no va a haber plata, va a ser insuficiente. Entonces, poner la edad de pensión en este momento es muy importante, pero no sería la única solución. Lo que hay que hacer, creo yo, fundamental en Colombia, y espero que se haga pronto, que es lo ideal para que mi generación tenga por lo menos la ilusión de tener una pensión, es convertir Colpensiones en un fondo de pensiones público, que lo siga administrando el Estado, no tengo ningún problema con eso, pero que inviertan la plata, que dejen de funcionar como un sistema de reparto, sino que que empiecen a funcionar como capitalización, que inviertan el dinero. Esto ya sucedió en México, lo hizo AMLO, presidente de izquierda, abiertamente de izquierda, pero lo hizo sin ningún problema. Y él entendió que el Colpensiones de México tenía un problema gigante, que era el mismo que tiene el Colpensiones de acá. Dijo, oiga, vamos a convertir esto en un fondo de pensiones, público, pero fondo de pensiones. Entonces empezaron a invertir la plata, ya no a gastarla, sino a invertirla y a ahorrarla. Y eso durante un año les arregló el problema que tenían de 10 años atrás. O sea, les Oye, recuperó esos fondos. y Ahorita ya hicieron unas reformas diferentes que lo dañaron, pero esa idea es lo que yo creo que hay que hacer aquí en Colpensiones de inmediato, hacer que Colpensiones deje de ser una pirámide y convertirlo en un sistema de capitalización. pero una última pregunta y pasamos a la Corte Constitucional y la discusión. Este sistema se fundamenta en la solidaridad, es como la esencia del artículo constitucional que define todo este sistema de seguridad social como un servicio público en el cual pues la filosofía es que los que aportamos hoy estamos pagando la pensión de los mayores, pero en tu propuesta y análisis, ese principio de solidaridad, ¿dónde quedaría? Porque pues entiendo la preocupación de la generación de ustedes y la nuestra, que es la misma y es la financiación del sistema. ¿Dónde quedaría ese sistema? Porque en la mayoría del mundo pues funciona como una pirámide por ese principio de la solidaridad. Claro, el problema es que ¿con quién es solidario? Con las generaciones actuales. Ni siquiera, yo infiero que tú tienes como 35 años, digamos. Por ejemplo, ni 39, siquiera es solidario con tu, dime, 39. 39, sí, 30 y pico. Ni siquiera solidario con tu generación. Es un sistema que es solidario con la generación que hoy ya está pensionada, que en su momento fue solidario con los anteriores. Pero cuando uno se enfrenta a una catástrofe demográfica, que es la que estamos viviendo, un momento en el mundo y en Colombia en el que no hay niños naciendo, pues ahí ya no hay solidaridad intergeneracional. Solidaridad intergeneracional sería entender que el hecho de obligarnos a nosotros los jóvenes, de obligarnos a las personas que no estamos cerca de la pensión, a hoy financiar de la pensión a otras personas, eso no es solidario, sabiendo que nosotros no tendremos quien nos la financie, porque no hay hijos que estén naciendo para eso. Entonces, es entender que la solidaridad funciona cuando hay equivalencias en los que aportan y en los que van a recibir después. Pero si sabemos que es que eso se va a convertir así en un embudo, en el que los afiliados van a ser muy poquitos, nuestros hijos van a ser muy poquitos y los pensionados vamos a ser una cantidad absoluta, o sea, vamos a ser toda la gente que es de mi generación cuando tengamos 60, 70, qué sé yo, cómo se suba la edad, pero en ese momento ya no va a haber plata. Entonces, yo creo que el sistema, si quiere seguir siendo solidario, el mayor acto de solidaridad que podría hacer sería no obligarnos a cotizar toda nuestra vida para saber que no nos va a dar pensión. Y es que aquí hay un dato, y es, yo esto no lo digo porque crea que no vaya a haber pensiones, porque el Ministerio de Hacienda ya dijo que no va a haber plata. Dijo el ministro Bonilla cuando aún era ministro de Hacienda que en 2070 con la reforma pensional se acababa el ahorro. Y el señor lo dice súper tranquilo. Pues no es por nada, pero Bonilla creo que tiene casi 80 años. Bonilla en 2070 no va a estar vivo. Yo muy probablemente voy a estar viva y mi generación es la que va a estar viva en 2070. Nosotros, yo voy a tener 64 años y nos están diciendo de frente que cuando yo tenga 64 años no va a haber ahorro. O sea, nos están diciendo de frente que esa mi generación es la que van a obligar a cotizar toda su vida para que en el momento en el que tengan 60 y pico años les digan que no hay plata para pagar su pensión. Y no solo eso, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal dijo 2070, no, 2062. O sea, antes, imagínense, en 2062 yo voy a tener 57 años. Si asumimos que la edad de pensión va a subir, pues yo digamos que en ese momento voy a estar próximo a pensionarme. A lo que voy es que están haciendo una reforma que sabe que condena a los jóvenes
a mi generación y a los que están por venir, a los pocos que están por venir, a que coticemos toda nuestra vida a ese sistema público de pensiones para financiarles la pensión a otras personas, y por supuesto, para alivianarle el gasto al Estado, para saber que cuando llegue nuestro momento de pensionarnos no hay plata. O sea, ese es el mayor mensaje de egoísmo que tiene quienes escriben la reforma pensional. Bueno, es muy claro el mensaje que nos envías. Preocupante la financiación de este sistema y más en el futuro. Pero queremos darle la bienvenida a María Victoria Rodríguez, que también es abogada y sabe de estos temas pensionales. Nos acompaña el día de hoy en el programa. Y la idea pues es pasar a analizar un poco lo que está pasando en la Corte Constitucional, el debate que se está dando y el futuro de esta reforma que para Petro parece ser un punto de honor. Hola, ¿cómo vas, María Victoria? Hola, bueno, muchísimas gracias por la bienvenida, Jerome. ¿Cómo estás? Te escuchaba hablando como una buena representante de, digamos, de nuestras generaciones, sobre todo en estos temas, digamos, de la pensión, que pues, digamos, yo comparto un poco lo que tú decías y es, salen estas personas a opinar cuando realmente o ya gozan de alguna pensión o por alguna razón también podrían ni siquiera estar interesados porque si en el 2070 ya no tenemos ahorros, pues en el 2070 ya ni siquiera van a tener vida. Pero entonces, pasando un poquito a lo de la Corte Constitucional, yo quisiera preguntarte cómo ves tú toda esta situación o este debate que digamos que ha surgido alrededor de la ponencia que tiene el magistrado, pues digamos Jorge Enrique Ibáñez, donde se presenta la ponencia para, digamos, tumbar la reforma pensional, pero los argumentos que se esbozan pues son básicamente los mismos que se han, digamos, discutido desde la demanda presentada por la senadora Paloma Valencia, y es la reforma pensional nunca cumplió con el trámite como debió haberlo hecho y lo que tiene son vicios de procedimiento que pues no permiten que la reforma se apruebe, pero por el otro lado salen entonces todos a decir que claro, son los magistrados de la Corte Constitucional que tienen unos salarios altísimos, una senadora que también tiene un salario altísimo, a no permitirles a las personas o a los colombianos, llámese a los cafeteros, a las madres cabezas de familia, etcétera, que reciban bonos o que puedan tener, digamos, los beneficios aprobados por la reforma. ¿Tú qué piensas? Bueno, no, mucho gusto, María Victoria, qué chévere estar acá. Bueno, pues lo primero es que ahorita estamos, mejor dicho, como diría mi abuelita, con el Jesús en la mano. Estamos muy al tanto de lo que va a pasar con la reforma pensional, porque ahora sí ya es lo definitivo. Para hacer un recuento rápido de lo que pasó en la reforma, es que la aprobaron, digamos, hubo una aprobación errónea cuando la aprobaron en junio del año pasado, porque el último debate, pues digamos, se lo saltaron y dijeron vamos a aprobar lo mismo del segundo debate en Cámara, de la plenaria de la Cámara, y así quedó. Y pues por esa razón Paloma Valencia y otros senadores demandaron y dijeron, oiga, esto es un vicio. Para mí, a mi modo de ver, ese vicio ya era suficiente para decir que la reforma era inexequible. Es decir, para mí no era un vicio subsanable. Sin embargo, la Corte Constitucional dijo que sí era un vicio subsanable y por eso la devolvió. Y al devolverla les dio la posibilidad pues de volver a aprobarla correctamente, pero la volvieron a embarrar, ya no por no debatir, sino por citar a la sesión sin tener digamos, la notificación de la Corte que les permitía citarla, sino que citaron a raíz de un comunicado de prensa. Mejor dicho, son cosas muy elementales, muy, digamos, del procedimiento. El problema es que esto, obviamente, otra vez la hace inexegible y por eso es que Ibáñez salió ya con su ponencia a decir que para él la reforma se tiene que caer por estos vicios de procedimiento, a grandes rasgos. Ahora, lo que yo creo que va a suceder es que, pues en ese momento estamos esperando lo que pasa primero con la recusación a Héctor Carvajal. Eso es lo primero, ver si se recusa o no se recusa. En caso tal, no sé qué pasó aquí, disculpen. En caso tal de que sí se recuse, pues Terremoto. básicamente la carga quedaría 4-4, es decir, 4 magistrados a favor de la reforma, 4 en contra, y ahí tendría que entrar un juez digamos, a poner la ficha. Entonces ahí sería, pues yo no sé qué pueda pasar porque pues el juez, quién sabe quién puede hacer. Ahora sí, el argumento, digamos que es lo que veníamos hablando con Alejandro, casi que en la primera pregunta, y es que dicen, oiga, la reforma pensional se opone a que las personas puedan tener un bono. O sea, si los magistrados tumban la reforma pensional, se está tumbando la posibilidad de que las personas puedan tener, no sé qué está pasando otra vez aquí. Terremoto. Espérense a ver qué está pasando en...
Pero La séptima voy a, nana. voy a contextualizar a los oyentes de cuál es la discusión que se está dando en la Corte Constitucional rápidamente. La Corte Constitucional estudió la demanda de Paloma y concluyó que en el cuarto debate no se dio el suficiente debate y hubo una elusión al debate democrático porque entraron a votar una proposición acogiendo el texto del Senado, pero no dieron una discusión de fondo. Además, había más o menos 700 proposiciones radicadas, no dejaron que la oposición planteara sus propuestas. Algunos congresistas pidieron discutir algunos artículos individualmente y la Corte concluyó, como dijo Jerome, que se podía subsanar. Esto es pues muy debatible, pero le dio la oportunidad de subsanar esta reforma al gobierno y al Congreso, y lo que hicieron fue volver a entrar a debatir, a subsanar, pero lo que hicieron fue volver a discutir y votar la proposición acogiendo el texto del Senado. Pero la orden del auto y de la Corte Constitucional no era solo vote esa proposición nuevamente, sino entonces entre a discutir el texto del Senado casi como si fuera una ponencia en términos de la ley quinta, y entre a estudiar los artículos a profundidad y que se dé un debate democrático a profundidad. Pero al parecer esto no se dio, e inclusive la oposición no estuvo en la discusión porque no estuvo de acuerdo en la forma como se citó, se anunció el proyecto sin tener quórum decisorio, no aprobaron el orden del día. Entonces, esto creo que se aprobó a las patadas y nos tiene ahora en un enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional en los ataques inaceptables al magistrado ponente Jorge Enrique Ibáñez. ¿Tú qué piensas de todo esto que está pasando, ese enfrentamiento? Nunca habíamos visto algo de este calibre. Sí, y justamente respondiendo lo que estaba diciendo anteriormente antes de que sonara la alarma de terremoto aquí en mi universidad, lo que está sucediendo es que la narrativa que se está moviendo es si la Corte Constitucional tumba la reforma pensional, los abuelos no podrán tener un bono pensional, del bono que estábamos hablando del pilar solidario. Sin embargo, como lo veníamos hablando desde el inicio, ese es un bono que puede, si el presidente lo quiere dar, nada más es que lo firma, que firme y que destine un presupuesto a prosperidad nacional, al DPS, mejor dicho, como lo explicamos al inicio. Sin embargo, si le corta el presupuesto, si Gustavo Bolívar tenía un presupuesto de 8 billones cuando empezó, y bueno, ya no está, pero se lo cortaron a la mitad, porque no hay plata, porque evidentemente el gobierno no hay plata. Sabemos que es gracias a la reforma pensional que con nuestro ahorro pensional es que van, como ya lo veníamos hablando Alejandro, van a financiar ese subsidio. Y de hecho, el hecho de ese pilar solidario y la existencia de ese pilar solidario dentro de la reforma pensional es lo que le da el nombre al movimiento del que yo hago parte y del que lidero. Se llama No con mi ahorro. ¿Quieren pagar un subsidio? Maravilloso, me parece muy bien, pero no con mi ahorro. Páguenlo con plata del presupuesto, destinen presupuesto para ese pilar solidario, así como en este momento destinaron presupuesto para entregar ese pilar solidario a los mayores de 80 años en las mismas condiciones, destínenlos entonces para los adultos mayores en general, como quieren hacerlo con la reforma, pero no con mi ahorro, no lo hagan con nuestra plata. Entonces, claro, están mostrando a Ibáñez, y no solo a Ibáñez, sino a cualquier persona que se pone a la reforma pensional como si fuesen un enemigo del abuelo que no va a recibir ese bono. O sea, digamos, es un falso dilema en el que los ponen. Uno dice, la reforma se puede caer y aún así el gobierno sacar un decreto para dar ese subsidio, ese bono pensional, y puede coexistir perfectamente, pero no debe ser algo que esté dentro de la reforma. O sea, es más, para entregar este subsidio no se necesita una reforma pensional. Nuevamente, se necesita de un simple decreto, de una simple firma y evidentemente de que él destine, que el presidente destine una plata del presupuesto, en este caso Prosperidad Nacional, para que lo financie, pero no de nuestra plata. Me gusta mucho lo que dices, Jeremy, también. Hay algo que me parecía muy interesante en lo que nos decía Alejandro, y es que parte de este enfrentamiento entre el Ejecutivo y digamos, la rama judicial es es otro falso dilema, ¿no? Porque nos quieren hacer creer que el problema se trata entonces de unos magistrados o de una corte que está completamente desconectada, digamos, de la parte social o de la comunidad, y que está frenando una reforma que les va a traer, digamos, beneficios como el bono del que estabas hablando, y lo están haciendo solamente por un
vicio del procedimiento, como si fuera algo que no hubiese sido de fondo, porque solamente, pues listo, se conoce como un vicio de trámite, pero como nos lo decía Alejandro, se trataba de un tema de que no se debatió y el Congreso está para eso, para debatirlo, para que las decisiones que se adopten sean democráticas y no simplemente una decisión de a las patadas aprobamos esto porque ya se nos van a vencer los términos. Entonces es mucho más que simplemente digamos, la rama judicial en contra del Ejecutivo frenándolo por una mera formalidad, sino lo que está haciendo al final es yendo en pro de las garantías democráticas del pueblo, que es lo que debería buscar velar y proteger todo el tiempo. Y es si yo me doy cuenta que la reforma pensional ni siquiera la sometieron a debate el máximo órgano de representación de pues, del pueblo, ¿por qué simplemente tengo que dejarla pasar? Porque entonces el Ejecutivo me está presionando. Entonces yo creo que eso también es muy valioso porque en el discurso, por ejemplo, que tiene Gustavo Bolívar, lo que él intenta decir es que simplemente son viles personas que son ruines, que están completamente desconectadas de la sociedad, cuando esto no es así. Los que están desconectados son ellos porque ni siquiera quisieron someter a una verdadera votación y una verdadera discusión la reforma que estaban presentando. O pues no sé ustedes cómo lo ven. No añado una palabra más, estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. No, y es que a mí, pues lo que me preocupa es esta narrativa del gobierno de el bloqueo institucional y entonces amenazan con una constituyente, con una consulta popular. Solo les sirve las decisiones judiciales si son a favor de ellos, pero si es en contra, entonces Montealegre sale a decir que es que está bloqueadas las reformas sociales del gobierno y pues yo no sé si ustedes vieron una entrevista del constitucionalista Gaona en el cual dice, es que la esencia del sistema democrático es que haya oposición, pero al parecer el gobierno Petro no le gusta y menos en esta etapa final de su gobierno y el viernes ya está llamando a la plaza de Bolívar para recoger firmas para una constituyente. Y creo que detrás, o bueno, lo que hay es una presión para que se apruebe esta reforma pensional y que les aprueben la reforma a la salud en el Congreso. Pero, ¿qué opinas de esa forma de presionar y en términos de debate democrático lo que se está presentando? Es infame, se trata de un acto autoritario, porque tal como lo dice Gaona, pues, estamos en una democracia, en la democracia hay disensos, y los disensos no significan ya ser enemigos, no, significa, oiga, yo no le tengo que aprobar todo a usted como presidente, sea el presidente que sea Petro, sea de derecha, sea el que sea, yo no le tengo que aprobar todo, nos sentamos a debatir y se aprueba lo que está bien y lo que no está bien no lo aprobamos. Pero a mí me ha parecido algo curioso y es que no sé si ustedes han dado cuenta, entre la gran mayoría de académicos, tristemente abogados y mucha gente muy inteligente, intelectuales y demás, han llegado ahí sí a un consenso debajo de la mesa en el que han dicho, aprobémosle una reforma a Petro. Eso decían cuando entró Petro al poder. Aprobémosle una, la menos peor. La menos peor es la pensional, decían. Pues ya nos acabamos de dar cuenta de todas las cosas negativas que tiene para los afiliados, para mi generación, para la gente que está en el pilar semicontributivo, y decían que era la reforma menos peor. Y por eso es que a la larga, partidos como el liberal y el conservador, que se supone hacen parte de los partidos tradicionales que nunca han estado aliados con Petro, esos partidos le aprobaron a Gustavo Petro la reforma pensional. O partidos pequeños que se supone que los partidos cristianos votaron a favor de la reforma pensional porque hicieron un acuerdo por debajo de la mesa todos, de palabra pues, de decir que la reforma pensional es lo menos peor que tiene el gobierno. Y que gente que hoy están candidatos a la presidencia, que son grandes economistas, Mauricio Cárdenas, por ejemplo, que diga que lo mejor del gobierno de Petro es la reforma pensional, eso a mí me parece, me ofende, o sea, se los digo así, me da mucha rabia, me da impotencia, porque son personas muy inteligentes, o sea, yo no dudo de la capacidad intelectual de personas como Mauricio Cárdenas, para que estén diciendo que la reforma pensional es lo mejor de Petro, y que entonces era lo único que había que aprobar. Y por eso ustedes se han dado cuenta que la lucha en el Senado que se dio con la reforma a la salud fue grande y partidos de aquí y de allá se opusieron porque es que es una reforma terrible para los pacientes. Y la tumbaron y cuantas veces se presente la van a seguir tumbando, estoy segura. Pero con la reforma pensional nunca hubo esa lucha de frente en el Congreso, eso fue muy triste. Fueron muy pocos los senadores y los representantes de la Cámara que se pararon a decir, esto es una expropiación al ahorro, muy pocos. Y por eso es que al final se terminó aprobando,
Entonces a mí lo que me duele es que ante esta presión institucional que está haciendo Petro, diciéndole a la Corte, pues amenazándolos, básicamente diciéndolos que si no lo hacen, pues son unos enemigos del pueblo, me preocupa que los únicos preocupados por eso seamos nosotros, la sociedad civil. No haya nadie más allá de nosotros como sociedad civil que esté dando la pelea fuerte, que esté respaldando a los magistrados. Yo digo, bueno, por lo menos un granito de arena podemos poner nosotros desde aquí y el mensaje que yo envío siempre de respaldo a la Corte, de confianza en la Corte, de democracia, de creer en las decisiones que tome la Corte, es decirle a la Corte, Corte, en ti confío, pero no salir a marchar, a hacerles una presión, de decirles que son unos enemigos, mejor dicho, eso es autoritarismo. Oye, una pregunta relacionada con el debate que se dio en el Congreso, que tú mencionas que los partidos tradicionales al final terminaron como alineándose, pero cuando llegó el texto a la Cámara a primer debate, incluso la ponencia para la plenaria de la Cámara, entiendo que se habían mejorado algunas cosas, por ejemplo, que no, pues que los fondos de pensiones o ACAI no tuvieran unas comisiones altas, se habían aclarado otros temas. Tú que estuviste, digamos, siguiendo esta discusión en el Congreso, ¿crees que ese texto que estaba discutiendo la Cámara era mejor? Porque ellos al final dijeron, no, no nos interesa el texto de Cámara, ya cogemos el de Senado y que quede como quedó y no hay discusión. ¿Tú crees que había forma de arreglar algo o definitivamente la filosofía del sistema pensional nuevo tenía estos errores esenciales que tú nos mencionas de los pilares? La filosofía del sistema, o sea, el hecho de obligar a alguien a cotizar en algún lugar, sea con pensiones o sea un fondo privado, eso ya está mal. O sea, el Estado no es nadie para decirte a ti qué hacer con tu plan. Entonces ya ese hecho ya estaba mal. Digamos, la diferencia que había entre esas ponencias era el umbral, es decir, esos 2,3 salarios mínimos, hasta cuánto se cotizan con pensiones. Entonces, unos partidos que, entre comillas, son de oposición, muy entre comillas, empezaron a lanzar unas ponencias alternativas. Entonces yo decía ponencia alternativa, entonces yo me puse a revisar qué decía la ponencia alternativa. Básicamente el único cambio que tenían era bajar el umbral, que el umbral fuera de 1,5 salarios mínimos y no de 2,3. En la práctica es lo mismo, es confiscar, es exactamente lo mismo, es obligar a un afiliado a cotizar una plata aquí, la otra allá, es lo mismo, solamente que baja un poquito el umbral. Entonces, pues realmente para mí la única opción que había en el Congreso cuando la reforma se estaba discutiendo era el archivo, los senadores y representantes que proponían ponencia de archivo. De resto, no tenía ninguna solución. Ahora, obviamente, espero que el nuevo Congreso haga una reforma, ya sea que se caiga o no se caiga esta, pero haga una reforma que corrija los problemas que sí tenía la ley 100, porque por supuesto que los tenía, pero que esta reforma no corrige, sino que termina a la larga empeorando. Sabes, yo también que te quería preguntar y está un poco relacionado con lo que ya veníamos conversando y es, tú mencionabas como este acuerdo implícito o quizás más explícito de lo que nos gustaría reconocer que existía entre los partidos o en general en el Congreso de aprobémosle al menos una reforma. Yo quisiera acá de pronto presentar, digamos, una tesis que podría llegar a ser un poquito polémica y es qué tan malo realmente es ese acuerdo de aprobemos al menos la menos mala. ¿Por qué lo digo? Porque cuando Petro estuvo en la alcaldía de Bogotá, una de las, digamos, de los grandes hechos que lo convirtió en mártir, además del pues, el inconveniente que pasó con el procurador, fue el hecho de que el Consejo siempre se le oponía a todos los proyectos de acuerdo que él presentaba. Entonces, el discurso de él fácilmente se convirtió en un discurso de mártir o de víctima, donde nos decía, es que a mí no me dejaron gobernar. Y por eso es que la alcaldía de Bogotá que yo hice, o bueno, mi corto periodo durante la alcaldía, no salió bien. Entonces, un poco yo también creo, digamos, jugando como un poco la posición en contra, y es que ese acuerdo, si bien es peligroso y es bastante triste, de pronto también tenía de fondo eso, y era, no le permitamos que ahora en la presidencia vaya a hacer exactamente lo mismo, no le permitamos que ahora vaya a decir que el Congreso no lo dejó gobernar, que en todo caso, pues lo vive diciendo. No, estoy de acuerdo, solo, o sea, yo sé que habría que hacer algo así, en efecto, para que luego no diga que no lo dejan gobernar.
Ahora, si la Corte Constitucional llega a tumbar esa reforma, que Dios quiera que eso suceda, pues para el bien de todos los afiliados y de todos nosotros, el discurso va a ser de mártir, de no me dejaron gobernar. Lo bueno es que ya tiene la laboral aprobada. Entonces ya por lo menos no podría decir que le aprobaron una y otra no. Digamos, mi problema es que para mí la reforma pensional es la peor de todas. O sea, el problema que tengo yo con esto es que hay reformas muy malas, pero menos peores. Por ejemplo, la reforma laboral es terrible, terrible, o sea, muy perjudicial, pero tiene una, o sea, es entre comillas menos peor que la reforma pensional por la carga fiscal que va a generar la pensional. Entonces, si de aprobarle una reforma se tratara, yo hubiera dicho la laboral, que a la larga igual la aprobaron, o sea, es que la tienen aprobada, y no la pensional. Por supuesto, la de salud no tiene discusión, porque es que la de salud es un exabrupto, o sea, un atentado contra los pacientes y las familias y el sistema en general, pero para mí, a mi juicio, digamos, muy personal y seguramente para otras personas no es respetable, la reforma pensional es la peor de todas las reformas de Petro. Y tengo una última pregunta, esto que tú mencionas del tema fiscal. ¿Tú crees que el modelo actual como funcionaba era más viable fiscalmente que lo que nos va a costar este nuevo sistema? Hubo una discusión muy grande sobre el aval fiscal de Hacienda, cuánto costaba, cuánto no. También vimos tu documental en distintos países donde los sistemas se quedaron sin recursos y se los gastaron en subsidios. ¿Tú qué crees que va a pasar en materia fiscal con esta reforma pensional? Bueno, pues exactamente, nosotros tenemos un documental que se llama Sin Permiso para Envejecer, los invito a todos a que lo vean en YouTube, Sin Permiso para Envejecer, en el que nos fuimos a Argentina, a Perú, a Venezuela y a Colombia a documentar lo que había sucedido en estos países, por ejemplo en Argentina, donde expropiaron el ahorro en 2008, solo que allá la expropiación fue directa. O sea, no fue aquí que se ve gradual, sino que allá de un día para otro, Cristina Fernández de Kirchner, que era en ese entonces la presidente, dijo, los fondos privados de pensiones, las AFJPs, desaparecen. Y a partir de mañana desaparecen y desaparecieron y todos esos fondos se fueron para el Estado. Eso sucedió allá y ahorita, pues, ¿cuál es la realidad de los jubilados en Argentina? No hay plata para pagarles la pensión porque no hay ahorro. Entonces, pues, la carga fiscal que tienen los argentinos por todos los problemas que tenían de hiperinflación y demás, pero ahora por el tema de pensiones, pues es gigante. Y hay un dato del CARF, del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que dice que lo que nos va a costar, mejor dicho, que la reforma pensional nos va a dejar una deuda de más del 100% del PIB de aquí a 2100. O sea, es del PIB de hoy, pues. Es un absurdo porque uno dice, bueno, en 2100 todos vamos a estar muertos, tranquilos. Y seguramente todos vamos a estar muertos en 2100. Pero las generaciones venideras, ¿qué culpa tienen de estar pagando por las malas decisiones de unos políticos en 2025? O sea, ahí el problema. Estamos cargando a gente que ni siquiera ha nacido o a niños o a mi generación, con cargas abruptas y con la ley 100, que yo reitero, había que reformarla, había muchas cosas para cambiar de la ley 100. La ley 100, aunque había muchas cosas que cambiarlas, tenía sostenibilidad fiscal, nos garantizaba una pensión. Esta reforma pensional, si es que definitivamente pues ya sabemos que no. Pero entonces sí o sí al siguiente gobierno le va a tocar hacer otra reforma pensional para corregir los errores de esta. O si no, a Total, 2070 el sistema se queda sin recursos. total, pues realmente las correcciones que podrían hacerle serían pañitos de agua tibia, como los que hemos venido hablando de la edad y demás, que son cosas que evidentemente hay que hacer, pero que sabemos que no resuelven el problema de fondo. Pero sí, en efecto, es más, cuando Gloria, la ministra del Trabajo, Gloria Ramírez, cuando aún era ministra del Trabajo, ella dijo que de aquí a 10 años había que hacer una reforma pensional paramétrica, decía, que corrigiera los errores de esta. Digo yo, ministra, con todo el respeto, ¿están aprobando hoy una reforma que usted sabe que hay que corregir en 10 años? Eso no es honesto, eso es, digamos, es terrible para mi generación. Pero a lo que voy es que al gobierno que llegue, sí o sí, ojalá sea un gobierno diferente digamos, al pacto histórico o a estas tendencias, sí o sí va a tener que hacer algo con las pensiones. Ya sea ponerle pañitos de agua tibia y aliviar el problema por unos años, o ya sea hacer una contrarreforma que cambie radicalmente el sistema a que todo sea ahorro individual, capitalización, inversión, etcétera. Pero como sea, el siguiente gobierno se tiene que preocupar por las pensiones, porque si no, los que vamos a pagar los platos rotos somos nosotros.
Bueno, pero entonces, si tú consideras que los que vamos a pagar los platos rotos somos básicamente la generación de los jóvenes, ¿eso cómo se estaría alineando con un gobierno que desde su campaña nos estaba prometiendo que iba a ser el gobierno de los jóvenes, ¿no? Porque se supone que toda la movilización y todo el incentivo y las promesas que se hicieron, sobre todo las promesas incumplidas, por supuesto, era para la generación de los jóvenes, que porque las demás, los gobiernos que habíamos tenido anteriormente eran los gobiernos que estaban desconectados y que él iba pues supuestamente a tener el foco en esto. ¿Tú eso cómo lo ves? ¿Cómo ves ese rol de la juventud en este gobierno que yo creo que, bueno, al menos para mí está claramente desatendida, pero Duda, pues está desatendida y me parece injusto, digamos, que tanto hayan hablado a favor de los jóvenes y decir, tal como tú lo dices, que eran el gobierno del cambio de los jóvenes y el gobierno que va a dejar sin pensión a los jóvenes. Es curioso, pero es que los jóvenes no se han dado cuenta. O sea, pues yo hago videos en redes y aunque tengo un público joven grande y he intentado a todos los jóvenes de los que yo hablo, les digo, oiga, esta reforma pensional tiene jodido, ahorre, etcétera. Por otro lado, construya su pensión por otro lado, etcétera, etcétera. Son muy pocos los jóvenes que se están dando cuenta de eso. Y es normal, porque digamos, no está pensando en pensionarse. Pues a los 19 no está pensando en pensionarse, entonces mucha gente no lo sabe aún. Me parecería preocupante que cuando el problema estalle, cuando esa bomba pensional estalle y nosotros nos demos cuenta de lo perjudicial que es, se le eche la culpa a un presidente en el futuro, porque eso seguramente es lo que va a pasar. A un presidente en el futuro le van a decir, por culpa de ustedes que no tenemos pensión, cuando en realidad es por culpa de esta reforma pensional. Y permítanme, me remito nuevamente al caso de Argentina, que en 2008 Cristina Fernández les expropió el ahorro y nadie dijo nada, callados. Y ahorita en 2025 que los jubilados, que el gobierno argentino de Javier Milei no tiene plata para pagarle a los jubilados, le echan la culpa a Milei. Dicen que es que Milei no le paga a los jubilados porque Milei no quiere. Hombre, no es que Milei no quiera, es que no hay plata. Y no hay plata porque se la robaron en 2008. Entonces yo espero con todo el corazón que en unos 20 años, cuando este problema estalle aquí, no le echen la culpa a quien vaya a ser el presidente de ese entonces, sino que reconozcamos que el problema viene de este gobierno, de esta reforma pensional. Yo aquí sí meto un segundito la cucharada que ya estamos llegando a la hora de programa y tenemos que ir pensando en cerrar. A mí sí me gustaría, de pronto, Jerome, pues como qué mensaje te gustaría dejarle a las nuevas generaciones, sobre todo porque pues tú eres una persona muy joven, tienes 19 años y el alcance que has llegado a tener a tus 19 años ya estar metida de lleno en la discusión de algo tan complejo como una reforma pensional, como los fallos de la Corte Constitucional. Entonces, de pronto que tú nos mandas un mensaje para las generaciones más jóvenes de cómo tú lograste llegar a ese hito a los 19 años y qué les dirías a aquellos que te ven como un modelo a seguir y que les gustaría pues imitar un poco tu trayectoria y tu camino. No, Alejandro, qué bonito, muchas gracias. Bueno, no, pues yo me enamoré de este tema de pensiones por la devolución de saldos de mi papá, por la historia que les contaba, porque pues yo vivo en Estrato 2 a Cristóbal Sur, pero mi sueño siempre había sido estudiar en el Rosario, que es en donde estudio, pero el Rosario es muy caro. Y además yo estudio dos carreras, entonces imagínense, pagar derecho y pagar historia es muy costoso y es algo que en mi familia nunca iba a ser posible. Pero gracias a esa devolución de saldos que tuvo mi papá, pues me pagó el primer semestre, luego mi mamá resolvió con segundo y tercero y ya yo me gané una beca después del cuarto. Pero gracias a que eso existió, eso a mí me enamoró el alma. Y yo siempre he dicho que yo, mejor si yo estoy enamorada de las pensiones, a mí me fascina el tema de pensiones, me encanta, o sea, como que me apasiona. Y cuando uno le apasiona, cuando uno encuentra esos temas que le apasionan la vida y le apasionan el alma, pues uno se convierte en el mejor en eso. Entonces mi mensaje a los jóvenes es que ojalá que pudieran encontrar pronto, si es que aún no lo han encontrado, ese tema que les mueve el alma, que en realidad los hace sentir enamorados. Por ejemplo, yo sé que si las pensiones fueran un hombre, ya estaríamos casados. O sea, yo ya me habría casado con ese hombre de pensiones, porque eso me fascina. Entonces, si el joven, si usted como joven ya tiene claro que es un tema que le mueve el alma, pues seguramente si se pone a hacer activismo sobre eso, que esa es la segunda invitación a la que voy, le va a ir muy bien. Y entonces, bueno, la segunda es, bueno, pero como alzo la voz, las redes lo son todo. Y para tener redes necesitas un celular con una cámara medianamente decente, no tiene que ser el celular más caro, el último, no. Un celular y una conexión a internet, no necesitas más. O bueno, necesitas algo así, pasión y valentía. Pasión por el tema que amas y valentía por
ponerte un celular al frente y empezar a grabar un video sobre ese tema, sea el tema que sea. Cuando uno está enamorado de las cosas salen bien y se comunican bien. Y las personas que lo ven a uno, pues se inspiran. Entonces, yo, por ejemplo, he logrado que muchos jóvenes y en general personas se preocupen por pensiones porque yo me preocupo genuinamente por esto. Si ustedes se están preocupando, por ejemplo, qué sé yo, por el cambio climático, qué sé yo, un tema que a ustedes les apasione, y lo comunican en redes sociales, yo les aseguro que van a lograr que muchas más personas se contagien de esa emoción o de ese sentimiento que ustedes tienen. Y pues así es que se empieza a construir. Pero básicamente la invitación es que por este lado a que atrévanse, a que arriesguense, a que qué es lo peor que puede pasar, un video con pocos likes, bueno, no importa, hacen otro, hasta que peguen en redes y les va a ir muy bien. Y la otra invitación, y esto ya es, digamos, yo creo que si algo les va a quedar de esta charla, que les quede esto que estoy a punto de decir, es jóvenes, se los suplico, ahorren, inviertan desde ya, no confíen en el sistema de pensiones. Así se puede hacer otra reforma de pensiones, quién sabe, igual siempre va a estar fluctuando por el político de turno que esté. Entonces, por favor, aseguren su vejez desde ya. Uno dice, no, es que yo no tengo plata. Todos sabemos que nos vamos de rumba y nos gastamos 50.000 pesos por un día, un fin de semana que no salgamos de rumba. Esos 50.000 pesos los podemos ahorrar, pero no solo ahorrarlos, sino invertirlos. Y uno dice, no, pero 50.000 pesos, ¿yo en dónde los puedo invertir? Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas en las que uno puede invertir esos 50.000 pesos. Por ejemplo, compren acciones, compren ETF, cosas que tengan que ver con tecnología, bueno, lo que sea. Pero por favor, empiecen a asegurar su pensión desde ya. Porque si no lo hacemos nosotros, sabiendo que evidentemente no vamos a tener pensión, pues les aseguro que cuando llegue nuestra edad de pensiones nos vamos a arrepentir por no haber ahorrado. Entonces, por favor, ahorren e inviertan. Bueno, pues muchas gracias, Jerome. La verdad, inspiradora tu historia y además nos tienes a todos hablando de pensiones, no solo a los jóvenes, a todos estamos hablando y estamos analizando el sistema, cómo nos afecta, qué cambios tiene y eso realmente es admirable y te lo agradecemos y por estar en este espacio, realmente te agradecemos y ojalá nos veamos pronto. Sí, ojalá que nos podamos encontrar en persona. Muchas gracias por este espacio y gracias a todas las personas que lo vieron. Cualquier duda que tengan me pueden escribir en redes. En todas mis redes salgo como @soyjerome. Mi nombre es Jerome, Jerome. Soy Jerome en todas las redes, me pueden escribir. Y bueno, tengo varios videos como explicando estas cosas más a detalle. Pues bueno, muchísimas gracias. Entonces yo voy a ir cortando acá. Esto pues queda por fuera. Igual no quiero cortar la comunicación contigo, pero voy a cortar.